Hola, hoy estudiaremos la sección 6.2 que habla sobre las funciones trigonométricas de números reales. Vamos a analizar lo que son las funciones trigonométricas, vamos a analizar también los valores de las funciones trigonométricas y las identidades fundamentales. Entonces me lo dice acá, una función es una regla que asigna a cada número real otro número real. En esta sección usamos propiedades de la circunferencia unitaria de la sección precedente para definir las funciones trigonométricas. Bueno, recordemos que para hallar el punto terminal P, X, Y, para un número real dado de t, nos movemos una distancia t, como lo tenemos aquí planteado, a lo largo de la circunferencia unitaria, empezando en el punto 1,0, ¿verdad? Nos movemos en la dirección contraria al giro de las manecillas del reloj si t es positiva y en la dirección contraria a favor de las manecillas del reloj si t es negativa. Ya como lo habíamos analizado aquí, quiere decir de que si nosotros nos desplazamos de un punto en específico aquí, vamos a encontrar un punto conocido como P, XY, que denota las coordenadas XY de ese mismo punto para definir varias funciones. Por ejemplo, definimos la función llamada seno al asignar a cada número real t la coordenada y del punto terminal p de x, y determinado por t. Eso es lo que estamos analizando. Para este caso tomamos en cuenta lo que es la definición de las funciones trigonométricas. Bueno, cuando hablamos de este tema, estamos mencionando de que sea t cualquier número real y, sea t cualquier número real y sea p, x, y el punto terminal en la circunferencia unitaria determinado por t. En este caso vamos a denotar de que seno de t va a relacionar al eje y. Y cuando nosotros hablamos del coseno de t va a relacionar al eje x. Y por lo tanto, si nosotros relacionamos la tangente de t, que es precisamente la relación entre seno y coseno, vamos a encontrar de que y va a ser sobre x. Esto es lo que relacionamos para esta condición. Tal que x no puede ser igual a 0. Quiere decir de que siempre vamos a tener un valor relacionado para el eje x. Vamos a tener el cosecante que va a ser igual a 1 sobre y, que es precisamente la inversa del seno de t. Y también vamos a conocer el secante de t igual a 1 sobre x, que sabemos que es la inversa de x. Por lo tanto, definimos de que x no va a ser igual a 0, así como lo definimos acá. Y diferente de 0. Y para cotangente sabemos que también es la inversa de tangente. Vamos a relacionar de que ahora va a ser x sobre y, tal que y sea diferente de 0. Muy bien. Debido a que las funciones trigonométricas se pueden definir en términos de la circunferencia unitaria, a veces reciben el nombre de funciones circulares. Que se nos vaya quedando. Veamos ahora un ejemplo. Dice, evaluación de funciones trigonométricas. Me dice, encuentre las 6 funciones trigonométricas de cada número real t dado. Bueno, en esta condición me dice que a va a ser igual a t igual a pi tercios. Y el inciso b me está diciendo t igual a pi medios. Bueno, si nosotros no recordamos de la tabla 1 que vimos en el tema anterior, nosotros conocimos algunos valores que podían relacionar acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para este caso teníamos definido algunos valores que nos dan en diferentes puntos de la circunferencia. Sabíamos de que pi tercios, pi sextos tenía un valor de raíz de 3 sobre 2. Acá lo tenemos, raíz de 3 sobre 2, coma, un medio. Serán las coordenadas x, y de cada uno. Si estamos en 0, sabemos de que estamos hablando del punto 1,0. Si estamos en pi cuartos, será en este punto que sabemos que está relacionado a la mitad del ángulo que tenemos entre los dos. Y vamos a encontrar que es raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y también conocemos pi tercios, que sería 1 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Recordemos esto. Y donde decíamos que pi medio relacionaba 0,1. Bueno, recordemos bien ese ejemplo. Entonces, para el inciso A, me dice,
De la tabla que habíamos analizado, vemos que el punto terminal determinado por t va a ser igual a pi tercios. Y ese punto estamos hablando de que es p 1/2, raíz de 3 medios. ¿Qué quiere decir eso? Como las coordenadas en este caso son x igual a 1/2 y y igual a la raíz de 3,2, la relación que vamos a tener va a decir que es seno de pi tercios va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2 para el seno. Quiere decir de que para coseno vamos a analizar coseno de pi tercios, que eso va a ser igual a, ¿qué sería en este caso? Vamos a relacionar el valor que nosotros ya conocíamos para 1/2, que sería en este caso. Definimos tangente también. Tangente de pi tercios, que va a ser igual a la división de entre esto dentro de esto. Entonces sabemos de que aquí a la hora de analizarlo nos va a quedar raíz de 3 sobre 2 dividido 1 sobre 2, que esto nos va a dar igual de que los 2 y los 2 se van a eliminar y esto nos va a quedar simplemente como raíz de 3. Entonces aquí ya tenemos seno de pi tercios, que es igual a raíz de 3 medios, coseno de pi tercios, que es igual a 1/2, tangente de pi tercios, que es igual a la relación de la raíz de 3 medios, que es de esta, y dividido la relación del coseno de pi tercios, que es 1/2, y esto nos va a dar igual a raíz de 3. Por lo tanto, podemos definir también el cosecante para pi tercios, que va a ser prácticamente la inversa de esto. Nosotros, si de una vez lo racionalizamos, el denominador nos debería quedar como 2 por la raíz de 3 dividido 3 para el cosecante. Para el secante nos va a quedar de pi tercios, recordemos que siempre tenemos que poner el valor, va a ser igual a la inversa de esto, va a ser 2, y para la cotangente pi tercios sabemos que es la inversa de la raíz de 3, que nos va a quedar como raíz de 3 tercios. Sabemos que sacamos de una vez la función, la racionalizamos y encontramos ese valor. Por lo tanto, definimos que aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas que nos pedía para este problema. Este es el inciso A. Por lo tanto, pues lo vamos a graficar, ¿verdad? Entonces nos imaginamos que tenemos la circunferencia y nos está diciendo de que el valor de t, acá lo vamos a poner, el valor de t es igual a pi tercios, que pi tercios sería prácticamente esto que tenemos aquí. Y sabemos de que el punto en el cual se encuentra ese valor va a ser 1/2, raíz de 3 medios. Nos encontramos en el punto P. Bueno, hagamos el inciso B. ¿Qué hacemos con el inciso B? Precisamente hacemos lo mismo. Me dice que el punto terminal está determinado por pi medios. Ese es el valor del punto terminal. Estamos hablando del inciso B. Y ese punto terminal, según la tabla que analizamos aquí, sabemos de que estamos hablando de pi medios, estamos hablando de la coordenada P, 0,1. Quiere decir de que estamos hablando precisamente del punto que está en este lugar, que es P 0,1. Entonces estamos hablando de que aquí encontramos el valor de t igual a pi medios, que se encuentra perpendicular al eje X. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hacemos nuestra primera función. Seno de pi medios va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor que tenemos aquí para y? Es 1. Sacamos el coseno de pi medios, que ahora va a relacionar el valor que tenemos aquí. ¿Cuánto es el valor que cambia en ángulo?
Aquí sabemos de que no se levanta nada. Si estamos hablando del coseno de pi medios, estamos diciendo de que esto va a ser igual a 0, que es el valor de x. Por lo tanto, vamos a encontrar el cosecante de pi medios, que va a ser igual a la relación que vamos a tener entre qué valor dijimos que es el inversa del seno de pi tercios. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir que este valor va a ser 1 sobre 1, por lo tanto va a ser esto igual a 1. ¿Qué va a pasar con la cotangente de pi medios? Sabemos de que estamos relacionando el valor de 0 sobre 1. Sabemos que estamos hablando x sobre y. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Bueno, ¿qué pasa con tangente de pi medios y secante de pi medios? No están definidos porque x en ese caso es igual a 0. Aparece en el denominador en cada una de sus definiciones, como lo hayamos encontrado en la condición de aquí. Sabemos de que para x vale 0, entonces esta se descarta la tangente y se descarta la secante. Algunos valores especiales de las funciones trigonométricas se dan en la tabla número 1. Esta tabla se obtiene con facilidad de la tabla 1 de la sección anterior, junto con las definiciones de las funciones trigonométricas. Bueno, aquí vamos a tener unos valores especiales de las funciones trigonométricas. Estas ya las definimos, donde estamos tomando en cuenta que los valores van a relacionar donde t es 0, relaciona el seno de 0, que es coseno para 1, tangente para 0, este no tiene valor, secante vale 1 y la cotangente que tampoco tiene una definición. Son los valores principales, se dan cuenta, 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Entonces, por lo tanto, estas son las definiciones de las relaciones de sus funciones trigonométricas. Esta sería clave que la vayan apuntando y la vayan teniendo ahí entre toda esa información, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos recordar los senos y cosenos de los ángulos básicos si lo escribimos en una forma donde definimos la raíz sobre 2, en su mayoría de valores, y para los cuales pues denotamos los que tenemos acá? Si nos damos cuenta, relacionamos de que 0, precisamente estamos hablando la raíz de 0 sobre 2, estamos hablando de pi sextos para raíz de 1 sobre 2, pi cuartos raíz de 2 sobre 2, pi tercios raíz de 3 medios, pi medios para la raíz de 4 de 2. Estamos hablando para los valores de seno, y aquí se encuentran los valores del coseno. Bueno, hablemos un poquito de la relación con las funciones trigonométricas de ángulos. Bueno, si ustedes ya han estudiado trigonometría de triángulos rectángulos, que eso ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, es probable que nos preguntemos cómo el seno y el coseno de un ángulo se relacionan con los de esta sección. Para ver cómo es esto, empecemos con un triángulo que nosotros conocemos como OPQ. Bueno, nosotros ya sabemos de que un triángulo rectángulo va a tener un ángulo recto, y nosotros pues hablamos de que la unión de dos vértices nos va a definir un ángulo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos de que cuando hablamos de un triángulo tiene dos lados y tiene una hipotenusa, ¿verdad? Entonces si esta no es nuestra hipotenusa, cuando nosotros hablemos de ángulo, nosotros medimos de aquí hacia acá. Entonces el lado este le vamos a llamar lado opuesto, y aquí abajo nosotros le vamos a llamar el lado adyacente. Adyacente viene más que todo del término de adherido, ¿verdad? Adyacente. Bueno, ya que relacionamos estos datos, pongamos el triángulo en el plano de coordenadas como se muestra en esta siguiente figura, con el ángulo θ en posición normal. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la circunferencia, y relacionamos de que la relación que tenemos de aquí para acá, estamos hablando del punto X, Y. Sabemos de que aquí tenemos un triángulo que también es O, P', que es la que tiene la coordenada acá, y Q', ¿verdad? Entonces aquí se relacionan esos valores
que me definen que hay una semejanza de triángulos acá, ¿verdad? El punto P'X, Y de la figura en el punto terminal, estamos hablando de este momento, es el punto terminal determinado por el arco T, y observamos de que el triángulo OPQ es semejante al triángulo pequeño que tenemos aquí, cuyos catetos tienen longitudes X y Y. A continuación, por la definición de las funciones trigonométricas del ángulo θ, vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir que seno de θ del ángulo que estamos midiendo aquí va a ser relacionado al lado opuesto partido su hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del PQ dividido el lado OP. Prácticamente estamos hablando de su hipotenusa. Por lo tanto, esta es la semejanza del triángulo que va a definir el seno. Por lo tanto, esto va a ser igual a y partido 1, que sabemos de que es el valor del círculo unitario, y eso va a ser equivalente a y. Por lo tanto, también podemos definir el coseno del ángulo igual a el cateto adyacente partido su hipotenusa, y esto va a ser igual a la relación de OQ partido OP, y esto lo relacionamos con el triángulo pequeño, que va a decir que es OQ' partido OP', y esto lo vamos a relacionar como X partido, ¿cuánto es el valor aquí? Llegamos aquí 1, por lo tanto esto relaciona X. Y por la definición de las funciones trigonométricas del número real t, vamos a obtener que esto va a ser seno de t va a ser igual a y el coseno de t va a ser igual a x. Entonces de aquí es de donde nacen nuestras definiciones del seno y del coseno. Ahora, si θ se mide en radianes, entonces θ va a ser igual a t, como lo vemos en esta figura. Por lo tanto, las funciones trigonométricas del ángulo con medida en radianes de θ son exactamente iguales a las que las funciones trigonométricas definidas en términos del punto terminal determinado por el número real t. Nos damos cuenta de la apertura del ángulo relaciona la longitud de arco que tenemos de aquí para acá, para cualquier punto X, Y. Entonces, si nos damos cuenta, aquí a veces nos preguntamos, ¿por qué entonces estudiar trigonometría en dos formas diferentes? Porque diferentes aplicaciones requieren que veamos las funciones trigonométricas de modo diferente. Eso es lo que vamos a relacionar acá. La medida en radianes del ángulo θ es t, eso es lo que define. Acordemos de que aquí vamos a tomar nuestra calculadora para trabajar en radianes. Veamos lo que es el dominio de las funciones trigonométricas. Dice que cuando hablamos del dominio sabemos cuáles son los valores que van a tomar respecto al la coordenada en x. Y me dice que la primera función relaciona seno y coseno. Me dice que para esta función todos los números reales son parte de su dominio. Eso a la hora de graficarlo nos vamos a dar cuenta del comportamiento de una función senoidal y cosenoidal. Vamos a analizar también la tangente de x y secante de x. Aquí todos los números reales que no sean pi medios más n más pi para cualquier entero n. Acordémonos que las gráficas de las funciones trigonométricas son repetitivas o son cíclicas, ¿verdad? Al mismo tiempo, cotangente de x y cosecante de x para todos los números reales que no sean n de pi para cualquier entero n. Eso es lo que definimos. Esta tabla también sería buena que la vayan apuntando. Ahora dice que para calcular otros valores de las funciones trigonométricas, primero determinamos sus signos. Entonces nosotros hablamos de sus 4 cuadrantes y relacionamos sus funciones positivas. Entonces me dice que todas son positivas cuando estamos hablando de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y todas las que hemos mencionado. Dice que sus funciones
son positivas cuando son todas. Cuando son funciones negativas me dice que no hay ningún valor negativo cuando nosotros lo tomamos entre x y y en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, seno de x y cosecante de x son positivas. Funciones negativas, en este caso cosecante de x, secante de x, tangente de x y cotangente de x. ¿Qué quiere decir esta tabla? Lo que me está diciendo es de que a la hora de que yo encuentre valores en coordenadas x, y, estos van a ser positivos y estos deberían de dar negativos. Eso es lo que tenemos que plantear ahí. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo. Y me dice, evaluación de funciones trigonométricas. ¿Cómo vamos a evaluar estas funciones trigonométricas? Me dice que encuentre cada valor de lo siguiente. Bueno, analizamos el primer problema. Me dice coseno de 2 pi tercios. Bueno, tomamos en cuenta coseno de 2 pi tercios. Esto va a ser igual a menos coseno de pi tercios. Eso es lo que estamos mencionando, que aquí está el signo, porque sabemos que me dice coseno de 2 pi tercios. Me relaciona que va a ser un signo negativo y el valor que tenemos acá lo vamos a analizar como el número de referencia. Y esto va a ser igual a menos un medio. De la tabla 1 de la que habíamos visto anteriormente. Recordémosla, que se la vamos a poner acá. Entonces me dice coseno de 2 pi tercios. Me está relacionando que es lo mismo que mencionar menos coseno de pi tercios. Entonces menos coseno de pi tercios lo tenemos definido como un medio, pero como es negativo, aquí lo tenemos, nos da menos un medio. Vamos con el siguiente. Si me doy cuenta, pues lo vamos a graficar de una vez. Me está diciendo de que de aquí para acá, el valor de t va a ser igual a pi tercios. La medida que hay de aquí para acá. Y del otro lado vamos a tener que t va a medir, aquí es el complemento, t va a ser igual a 2 pi tercios. Ese es para el primer problema. Ahora mencionemos el segundo. El segundo me está diciendo tangente de menos pi tercios. Bueno, hagamos el tangente de menos pi tercios. Esto va a ser igual a sacar el negativo de aquí, me hace menos tangente de pi tercios. Y esto va a ser igual a, recordemos la tabla, la raíz de 3 negativa. Y lo vamos a analizar en este ejemplo. Sabemos de que aquí tenemos el complemento de t que va a ser igual a pi tercios, y por lo tanto todo lo que analizamos de aquí para acá vamos a decir que eso mide t igual a menos pi tercios. Y para el inciso C vamos a también trabajar el siguiente. Me está diciendo de que es seno de 19 pi cuartos. Como sabemos de que 19 pi cuartos le quito 4 pi, dejémoslo como aquí lo tenemos. 19 pi cuartos menos 4 pi, esto va a ser igual a 3 pi cuartos. ¿Por qué le estamos quitando menos pi cuartos? Porque estamos hablando de que toda la relación que va a tener aquí da un valor más grande en su numerador que el denominador, quiere decir de que es un valor más grande de un ciclo. Por lo tanto, los puntos terminales determinados por 19 pi cuartos y 3 pi cuartos son los mismos. El número de referencia para 3 pi cuartos es 3 pi cuartos va a ser precisamente pi cuartos. Y como el punto terminal de 3 pi cuartos está en el segundo cuadrante,
seno de 3 pi cuartos va a ser positivo. Quiere decir de que vamos a tener el seno de 19 pi cuartos va a ser igual a decir que es el seno de 3 pi cuartos. Lo mismo decir de que esto va a ser un valor positivo de seno de pi cuartos. Y como nosotros lo sabemos de la tabla que tenemos, la tabla 1, esto va a ser igual a la raíz de 2 partido 2. Recordémonos que va siempre es de valor de la tabla. Entonces aquí ya tenemos los valores que nos piden este problema. Entonces para este inciso C, en la gráfica lo que nosotros nos damos cuenta de que aquí tiene que dar 1, 2 y 3 y un poquito más hasta llegar acá, donde el complemento de t va a ser igual a pi cuartos, la medida que tenemos de aquí para arriba, y las vueltas que hemos dado van a ser equivalentes al valor de la función del valor original que nos dieron, que era t igual a 19 pi cuartos. Ese sería el comportamiento, ¿verdad? Bueno, ahora las calculadoras que se deben poner en modo de radianes, como se los he mencionado anteriormente, para poder evaluar estas funciones. Y aquí les voy a mencionar algunas identidades que son necesarias para poder resolver problemas un poquito más fáciles. Entonces mencionamos que el cosecante de t también se puede mencionar que es la inversa de seno de t. También mencionamos de que el secante de t es precisamente decir 1 sobre coseno de t. Y también sabemos de que cotangente de t es la inversa de 1 sobre tangente de t. Esto le llamamos nosotros identidades. Son necesarias a la hora de resolver problemas. Se nos facilita un poquito buscar estos valores para poder representarlos más fácilmente. Bueno, aprovechando que tenemos la calculadora, vamos a meter algunos valores para poder demostrar cuáles son los valores que nos dan una calculadora. Vamos a probar un ejemplo. Probemos seno de 2.2 en nuestra calculadora. Aquí sabemos de que aquí nos va a dar un valor aproximado. Entonces venimos aquí en la calculadora, nosotros venimos y la ponemos en modo radianes. Ahí está. Entonces tenemos seno de 2.2 va a ser equivalente a 0.808496. Le vamos a poner 6 lugares de decimales. Probemos con coseno de 1.1. Coseno de 1.1 es igual a 0.453596. Vamos a probar también con el cotangente de 28. Sabemos de que la cotangente la tomamos como 1 sobre tangente de 28. Aquí es donde la necesitamos, ¿ven? Es decir, 1 sobre tangente de 28. Y eso va a ser equivalente a 0.453596. Ya se dan cuenta, pues lo definimos con este valor también. Verificaremos el cotangente 28 y me dice que va a ser por la identidad que nosotros conocíamos de que 1 sobre tangente va a ser lo mismo que decir cotangente de t. Entonces vamos a meter 1 sobre tangente de 28 y en la calculadora me va a dar que esto es menos 3.553286. Y probemos con un inciso D, que va a ser cosecante de 0.98.
Esto, como sabemos de que cosecante no lo tenemos en la calculadora, lo vamos a buscar y vamos a decir de que es 1 sobre el seno de 0.98. Lo volvemos a meter en la calculadora, 1 sobre seno de 0.98, y esto nos va a dar 1.204098. Entonces para este caso nos sirven las identidades, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Dice que utilizando las funciones trigonométricas pares e impares vamos a definir cómo se comportan. Entonces me dice, use las propiedades pares e impares de las funciones trigonométricas para determinar cada valor. En este caso, pues tenemos el inciso A que nos dice que encontremos ese valor para el seno de menos pi sextos. Bueno, como es lo que lo tomamos en cuenta, dice que esto va a ser igual a mencionar que es menos seno de pi sextos. Y como sabemos este valor de la tabla que hemos mencionado, esto va a ser igual a menos 1/2, y esto me va a decir que es el seno es impar. Eso sería para el seno. Ahora para el siguiente ejemplo vamos a tomar en cuenta ahora el coseno de menos pi cuartos. Y esto va a ser igual a, si sacamos el negativo del coseno, vamos a encontrar de que el valor se va a volver positivo nuevamente de pi cuartos. Y eso en la tabla 1 vamos a encontrar que va a ser equivalente a la raíz de 2 sobre 2. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que el coseno es una función par. Mencionemos ahora las identidades fundamentales. Cuando hablamos de identidades fundamentales estamos mencionando de que usamos algunas identidades básicas que nos van a seguir sirviendo para que podamos resolver problemas como el anterior. Entonces me dice que conocemos algunas identidades tales como estas, que las conocemos como las recíprocas, que ya las mencioné anteriormente. Y me dice cosecante de t va a ser igual a 1 sobre t. Secante de t es igual a 1 sobre coseno de t. Cotangente de t va a ser 1 sobre tangente de t. La tangente de t va a ser la relación entre el seno y el coseno, me está diciendo seno partido coseno de t, y la cotangente, que es la inversa de esta, que es coseno de t partido seno de t. Ahora, estas también nosotros las vamos a conocer como identidades pitagóricas. Acordémonos de que cuando hablamos de Pitágoras relacionamos el triángulo rectángulo. Y me está diciendo de que la relación para un círculo unitario, me está diciendo que el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t va a ser igual al valor del círculo unitario, que va a ser 1. Por lo tanto vamos a analizar también tangente cuadrado de t más 1 es igual a la secante cuadrado de t. Y también vamos a tener una tercera identidad pitagórica, que es 1 más coseno de t al cuadrado de t igual a cosecante cuadrado de t. Bueno, estas identidades se pueden demostrar. Las recíprocas se siguen inmediatamente de las definiciones de las páginas anteriores de este folleto. A continuación demostraremos las identidades de Pitágoras por definición. ¿Qué estamos diciendo? Estamos mencionando de que conocemos el coseno de t, que va a ser igual a x, y el seno de t, que va a relacionar al valor de y, donde x y y son las coordenadas de un punto x, y en la circunferencia unitaria. Como p de x, y está en la circunferencia unitaria, tenemos que mencionar de que x al cuadrado más y al cuadrado, eso va a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, decimos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t va a ser igual a 1. Quiere decir de que si yo saco una identidad para esto y puedo definir seno cuadrado de t sobre coseno cuadrado de t más coseno cuadrado de t partido coseno cuadrado de t igual a 1 sobre coseno cuadrado de t. Lo único que estamos haciendo es quitar el coseno aquí, lo estamos dividiendo para todos lados. Quiere decir de que seno sobre coseno, esto es como elevar seno de t sobre coseno de t
elevado al cuadrado, y aquí si me doy cuenta esto va a ser 1. Por lo tanto aquí me va a quedar 1 sobre coseno de t, esto elevado al cuadrado. En pocas palabras, sabemos de que seno sobre coseno va a ser igual al valor que tenemos. Seno sobre coseno va a ser igual a la tangente cuadrada de t más 1, y esto va a ser igual a 1 sobre coseno, sabemos que es secante cuadrado de t. Por lo tanto aquí nosotros ya encontramos otra identidad que es la que tenemos aquí. Eso sería. Veamos otro ejemplo. Dice, hallar todas las funciones trigonométricas a partir del valor de una de ellas. Me dice, si coseno de t es igual a 3/5 y t está en el cuarto cuadrante, encuentre los valores de todas las funciones trigonométricas de t. Bueno, recordamos de las identidades pitagóricas, vamos a analizar de que el seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Bueno, lo único que vamos a hacer es sustituir dicho valor para encontrar todo eso. Bueno, me dice seno de cuadrado de t más, en vez de poner el coseno cuadrado de t, que voy a poner el valor de 3/5. Pero como sabemos de que está el cuadrado, lo elevamos al cuadrado y esto va a ser igual a 1. Bueno, nosotros tenemos seno cuadrado de este lado y sabemos de que 3/5 lo podemos elevar y encontrar de una vez. Entonces lo pasamos del otro lado de una vez y nos va a quedar seno cuadrado de t va a ser igual a 1 menos 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado va a ser 25. Hacemos la resta entre 1 menos 9, 25 avos, y vamos a encontrar de que aquí es 16 sobre 25. Despejando, seno cuadrado de t. Por lo tanto, el seno de t va a ser igual a más menos 4/5. Este valor es muy importante porque en lo que vamos a encontrar, con una que encontremos ya podemos definir los demás valores. Quiere decir de que como este punto está en el cuarto cuadrante, seno de t es negativo, de modo de que vamos a mencionar de que seno de t es igual a menos 4/5. Por lo tanto, si esto es el seno, ¿cuál va a ser el coseno de t? El coseno de t va a relacionar el valor que nosotros ya lo habíamos encontrado, que es 3/5. Para encontrar la tangente de t es fácil relacionar seno de t partido del coseno de t, y sabemos de que aquí nos había dado menos 4/5 y el coseno de t nos había dado 3/5. Aquí la ley de extremos y medios nos va a relacionar de que vamos a multiplicar nuestros valores y el 5 con el 5 se van a eliminar y aquí nos va a quedar 4 tercios negativo. Entonces ya tenemos seno, coseno, tangente. Vamos a analizar ahora el cosecante de t, que va a ser igual a 1 sobre seno de t, y eso es simplemente decir menos 5 cuartos. Podemos encontrar también secante de t, que va a ser también mencionar que es 1 sobre el coseno de t, que es la inversa de este valor, que entonces nos va a dar 5 tercios. Y por último vamos a encontrar el cotangente de t, que es igual a 1 sobre la tangente de t, y eso sabemos de que es la inversa de esto. Sabemos que va a seguir siendo negativo y nos va a quedar 3 cuartos. Por lo tanto, aquí logramos encontrar el seno, el coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ese sería el ejemplo que tenemos ahí resuelto. Veamos otro ejemplo. Me dice escribir una función trigonométrica en términos de otra. Bueno, ¿cómo vamos a analizarlo? Aquí me dice que escribamos tangente t en términos de coseno de t, donde t es el tercer cuadrante. Bueno, solucionemos esto. Nuevamente utilizamos nuestra identidad pitagórica
usando seno de t más coseno cuadrado de t igual a 1. Despejamos el seno de t y nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado de t. Despejamos o le quitamos el cuadrado y lo mandamos como raíz al otro lado más menos de una vez y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de t. Entonces aquí tomamos los valores de sus raíces y como sabemos de que seno de t es negativo en el tercer cuadrante, el signo negativo aplica aquí. Por lo tanto vamos a decir de que tangente de t va a ser igual al seno de t partido coseno de t. Y eso va a ser igual a la raíz negativa de 1 menos coseno cuadrado de t partido coseno de t. Y aquí encontramos el valor que me dice escribir tangente en términos de coseno de t. Entonces aquí obtenemos tangente en términos de coseno. No vemos que no hay ni un seno, ni un secante, ni un cosecante, como me lo dice. Escriba tangente de t en términos de coseno de t. Aquí vemos todo eso.